Hola, buenas tardes. Estamos en el consultorio de la doctora Brenda García, quien es especialista en la atención de adolescentes en el programa de Adolescentes Integral en el DIF de Cuautitlán Izcalli, y le haremos unas preguntas relacionadas con el proyecto de investigación de métodos cualitativos sobre cómo la pornografía puede afectar en los roles de género y a los adolescentes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. La primera pregunta es, ¿usted cree que ante la falta de educación sexual, la pornografía es un ejemplo a seguir de los jóvenes hoy en día? Evidentemente la educación sexual ya no se promueve tanto como antes en tiempos anteriores, ya que por eso nuestros jóvenes, nuestros adolescentes acuden a la pornografía, ya que no se les da esa educación sexual que existe. Es por eso que yo, en mi trabajo, que trabajo actualmente en el DIF, me he encontrado casos de pornografía actualmente, donde la pornografía se vuelve una adicción. Y cuando se vuelve una adicción es cuando causa trastornos psicológicos en las personas. La pregunta 2 es, ¿cómo afecta tener una expectativa sexual en la vida real haciendo comparación con la pornografía? Las expectativas pues pueden ser muy altas en este caso. La mayoría de personas que hace la práctica de la pornografía pues tiene expectativas muy altas. Cuando tienen una pareja sexual activa, se podría decir, empiezan a descubrir su sexualidad, esas expectativas que nos brinda la pornografía, ellos quieren cumplir, ¿no? A lo mejor dices, bueno, con mi pareja no me siento bien conforme y tengo que acudir a la pornografía para satisfacer mis deseos sexuales. Entonces, las expectativas que tienen son más altas. Va a depender de cada persona, pero como te comento, la mayoría de personas que practican la pornografía tienen expectativas muy altas en el sentido de satisfacer su sexualidad. Número 3. ¿Se puede considerar aceptable la búsqueda de pornografía entre los adolescentes debido a la inquietud sexual? Mira, lo que pasa en el proceso de la adolescencia, nosotros en nuestro cerebro está conformado por muchas neuronas. Esas neuronas son como bombardeos o disparos que tienen los adolescentes. Es por ello que ellos tienen ese tipo de inquietudes y despiertan su deseo sexual más temprano. La pornografía lo que produce es que esa alteración que existe de ese deseo se despierta a más temprana edad y puede ocasionar problemas en su desarrollo. Es por eso que no es adecuado. Qué mejor que tuvieran la educación sexual, eso es lo más recomendable. Educación sexual para cubrir sus dudas, ¿no? Y sus dudas, sus inquietudes. Todos los adolescentes, pues como te digo, en la edad en la que están, tienen muchas dudas, muchas inquietudes. Y lamentablemente a las últimas personas que les terminan haciendo caso es a los papás. ¿De qué manera, se refleja la falta de orientación sexual en las relaciones interpersonales de los jóvenes, teniendo como única referencia la pornografía? Pues obviamente esta orientación sexual es distorsionada. Actualmente también ha habido casos de adultos que se rigen viendo pornografía para tener una relación sexual. Obviamente se distorsiona, ¿no? Se basa en la pornografía. El tipo de personas o estas conductas, la alteración que causa la pornografía, lo hacen las personas que tienen baja autoestima. Baja autoestima, baja seguridad en ellos mismos. Es por ello que ellos pues dicen, híjole, pues está buena esa escena, ¿no? Pues voy a interpretar o voy a imitar a otras personas. Y no realmente, ellos no exploran bien su sexualidad. Por eso es que tienen que acudir a eso. ¿Qué tan importante es establecer límites a temprana edad entre la pornografía y lo que es verdadero para no replicar estas conductas? Es demasiado importante. Obviamente no tanto yo lo diría como límites, sino sí implementar desde más a temprana edad, que 8, 7 años, empezarles a hablar a nuestros niños de lo que es la sexualidad. Lamentablemente hemos tenido muchos tabús y prejuicios de lo que es el sexo. La mayoría de familias no tiene los métodos o las estrategias para hablar de este tema. ¿Por qué? Porque, es que la sexualidad o el sexo a mí me dijeron que era malo. Pero ahorita ya nuestras generaciones están cambiando. A más temprana edad tenemos casos de embarazos en la adolescencia ocasionados por la pornografía, porque la pornografía es una de esas causas. Aparte de que causa trastornos psicológicos,
causa embarazos en la adolescencia. ¿Por qué? Porque la vida sexual se tiende a ser más activa. Y claro, o sea, México es uno de los principales países con embarazos adolescentes. Exactamente. Y a más temprana edad, yo te vuelvo a comentar las experiencias que tengo trabajando en DIF. Tengo casos de 9 hasta 8 años que ya ahora sí que están en proceso de tener un bebé, y pues sí es lamentable, pero justamente por este tipo de falta de prevención, pues, sexual. ¿Cómo puede la pornografía ser un detonante de la violencia de género entre los jóvenes? Justamente otra causa que tiene la pornografía, pues es la violencia, ¿no? Los contenidos pornográficos que son alusivos hacen, pues, se ve como la mujer es la sumisión, ¿no? Que tiene de, ¿sabes qué? La mujer, tú eres el género que tiene que satisfacer mis deseos sexuales como hombre. Si es necesario, te tengo que maltratar, tengo que ser masoquista contigo, ¿no? Entonces, justamente a la mujer la ven como ese objeto sexual y no como una persona. Wow. Dentro de una sociedad que busca la equidad de género, ¿qué tan importante es una adecuada educación sexual? Pues justamente nosotros, México, pues ha luchado siempre con esa equidad de género, ¿no? De que anteriormente las mujeres nos discriminaban, cualquier conducta que hacíamos era como que, híjoles, que eres tal, ¿no? Ahorita así que un ejemplo, ¿no? De que ya las mujeres ya se empoderaron de sí mismas, pero sí es importante todavía fortalecer esa educación, tanto educación que venga desde la sociedad como en las escuelas y como en las familias, fomentarlo, ¿no? No nada más decir, bueno, sabes que platica con tu hijo, sino también interactúa. Ve la manera de cómo interactuar para que tu hijo te entienda, ¿no? Porque muchas veces, como te vuelvo a comentar, los adolescentes ven a los papás como los viejos, como la gente que ya vivió, que no sabe, pero realmente, si tú le llegas a un adolescente, si tú sabes cómo llegarle, el adolescente te va a entender, ¿no? Y va a aclarar tus dudas. ¿La mujer siente sumisión por la visión que da la pornografía? Por supuesto que sí. Como mujer, justamente, casos así que también he visto, de que las mujeres dicen, pues es que en ese video están sometiendo pues no hay que irnos tan lejos, ¿no? En la serie o la película de 50 sombras de Grey, ¿no? Hasta luego se sienten como que, pues sí, soy mujer, ¿no? El satisfacer esos deseos, y justamente se está equivocando ese concepto de mujer, ¿no? De decir, bueno, es importante la sexualidad, se da con dos personas, pero la mujer, tú como mujer te tienes que dar un respeto, ¿no? Y no que dejar que sobrepase, que esos deseos que tú tienes o que la otra persona tiene, pues te lleguen a alterar y llegues a tener, pues, una cierta sumisión, ¿no? Okay. ¿Y cómo es que estos tipos de contenidos afectan, pues, a la sociedad, ¿no? Porque al final del camino es una película que tú, yo, cualquiera puede ver. Si no la ves en el cine, la puedes ver en tu casa. Creo que esta pregunta ya lo contestaste con otras preguntas anteriormente, pero la voy a volver a hacer. ¿Se puede deformar la educación sexual entre una pareja por la pornografía? Por supuesto que sí, se deforma porque se pierde ese ejemplo o ese rol que ocupan las mujeres y los hombres, ¿no? Por lo mismo que te comentaba hace unos momentos, de que luego las parejas, es tanto la adicción, porque la pornografía es una adicción, al final de cuentas, nosotros en nuestro cerebro tenemos un neurotransmisor que se llama dopamina. Esa dopamina, al momento que tú ves contenidos sexuales, esa dopamina es segregada. Entonces, ese neurotransmisor o esa acción se vuelve repetitiva, lo pide. Ahora sí que... Como una droga. Normalmente una adicción, ¿no? Entonces, las adicciones tienen que ver con ese neurotransmisor. Es por ello que justamente las personas que practican esto, pues se les vuelve muy adictivos, les llega a desinteresar, ahora sí que la satisfacción de su pareja, sino simplemente buscan su satisfacción personal, ¿no? Independientemente de, híjole, pues tú no sientes, pues yo sí, ¿no? Y yo voy a hacerte lo que yo quiera. Y sí se distorsiona, lamentablemente se distorsiona. Lo más grave de los casos es que después puede llegar a tener un trastorno patológico, y es cuando sí ahí hay problemas muy serios. ¿Puede llegar a afectar mentalmente o físicamente el hecho de que una persona consuma contenido pornográfico? Sí, como te comentaba, puede llegar a alteraciones, pues lo mínimo puede ser que se vuelva una adicción.
trastornos patológicos, puede llegar a ser una depresión. Como te comentaba en un inicio, las personas que tienden a ver estos contenidos pornográficos son personas que tienen baja autoestima, falta de inseguridad en su persona. Es por ello que recurren a esto, ¿no? Y también otra cosa que nos está afectando en la actualidad son las parejas o las familias disfuncionales, ¿no? De que papá o mamá se va, o yo he tenido casos de chicos que se quedan con su abuelita o su abuelito y pues están todo el día solos, ¿no? Y eso también, ese sentimiento de soledad afecta para que los chicos lleguen a practicar constantemente lo que es la pornografía. Claro, porque no tienen como una constante, pues no sé, revisión de los padres, sí, atención. Pero la atención, más que nada es eso, la atención. ¿La pornografía legitimiza las conductas sexuales entre los jóvenes? Claro que sí. La pornografía pues es un fenómeno que anteriormente se daba, ¿no? Ahorita con más frecuencia a todas estas consecuencias que te comento, pues sí se da. Muchas conductas, o los adolescentes, yo cuando te comparto, cuando he dado temas de sexualidad, ¿no? Tú les hablas y les dices así como son las cosas, ¿no? Mira, esto es un pene, esto es una vagina, esto es una relación coital. ¿Y qué hacen los chicos? Se ríen, ¿no? Ja, 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 no. Entonces yo les digo, ¿por qué se ríen, no? Si es algo, ¿no tienes? O sí tienes, ¿no? No, pues que sí. Entonces, ahora sí que ese es un ejemplo que te pongo de que sí realmente todo lo que es el sexo o la sexualidad pues se distorsiona totalmente. Y por ende podríamos decir que dañaría el tejido social. Claro que sí, lo daña totalmente. Tenemos personas adictas al sexo, ¿no? Que son personas que ya no tienen límites, y obviamente la pornografía, mira, en cierto sentido puede que tú lo veas. Yo creo que en cierto modo todas las personas hemos llegado a ver un contenido sexual. Lo que puede causar daño es cuando ya se nos vuelve adictivo, y todavía aún cuando dañamos a terceras personas, que son las personas que te comento, son adictas al sexo, y pues con cualquier persona que se les presente se dan violaciones, ¿no? Entonces, si vas por la calle, ves a alguien, me gustó, se me antojó, bueno, ahí voy, ¿no? Entonces ahí es cuando ya tenemos problemas. ¿Y la pornografía para ti consideras que está sobrevalorada? Demasiado. La pornografía, pues te digo, tiene muchos tabús, muchos prejuicios, yo le diría como libertad de expresión, ¿no? También, de que pues esto, yo te digo, me he dado cuenta en contenidos así, pornográficos, y sí son muy, muy fuertes, ¿no? En cierto sentido, y sí está muy sobrevalorado, tanto para nosotros como nuevas generaciones, como generaciones anteriores, ¿no? ¿Consideras la televisión, música, como un medio para acceder a la pornografía? Evidentemente que sí. Otro factor que tenemos, lamentablemente, nuestras generaciones de hoy en día están impactadas o invadidas por la tecnología, ¿no? Ahorita el tener acceso a un teléfono, yo siempre lo he dicho, un teléfono es un arma. ¿Por qué? Porque puedes encontrar mucha información, ¿no? Y pues este tipo de inquietudes. Muchos chicos me dicen, a mí me da pena hablarle a mi mamá o decir qué es el sexo, qué métodos anticonceptivos hay, ¿no? Ellos mejor recurren por preguntarle a Google qué métodos anticonceptivos hay, ¿no? O qué se siente esto. Entonces, sí, claro. Está pues a la vanguardia la tecnología. ¿Cuáles serían las medidas que se deben tomar para evitar que la pornografía tenga repercusiones psicológicas o en su desenvolvimiento en relaciones sociales de los adolescentes? Pues obviamente esto es un trabajo que inicia desde la familia, desde la familia pues empezar a trabajar con los papás estrategias para que ellos puedan acercarse a sus hijos. Posteriormente en las escuelas, lamentablemente en México no nos proporciona, sí tenemos materias que nos enseñan un poquito nuestras partes sexuales, pero no nos enseñan cómo llevarla a cabo de manera prevenida, ¿no? Desde ahí, en las escuelas y en la sociedad. Quitarnos esos prejuicios de que el sexo, de que hablar de esto es malo. Yo creo que en cierto modo las consecuencias son malas. ¿Por qué? Tenemos pornografía que se deriva después, un embarazo en la adolescencia, enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y eso es bastante grave. Y bueno, en cuestión de tener como que esas medidas preventivas o cómo nosotros podemos pues ayudar o intervenir con una persona que
o un adolescente, ¿no? Porque también hay personas que son adultas y lo practican, pues sería como que ver el grado en el que está de su adicción y pues ayudarlo, ¿no? Con diferentes talleres, con diferentes sesiones terapéuticas para que esa persona pues sustituya esa adicción por otra cosa, írsela quitando un poquito, así, de esa manera. ¿Cómo podría, justamente, ya lo contestaste, cómo podría abordarse el tema de la pornografía dentro de las clases escolares para informar y evitar que los patrones se sigan repitiendo? Que es lo que me comentabas, ¿no? Desde la familia. Desde la familia, en las escuelas, pues te digo, todo fomentar. Debería de hacerse un programa, un hábito, esto de la educación sexual, y realmente hablarles a nuestros adolescentes cómo son las cosas, ¿no? No como que, híjole, es que esto no es así, o ponerles sobrenombres, cómo son las cosas y tener pues la prevención adecuada. Igual yo considero que la presencia de un psicólogo en cualquier escuela debe de estar, ¿no? Tanto, no nada más para temas de pornografía, sino más que nada, ¿no? Para temas emocionales y más en la adolescencia, que se sufren muchos cambios psicológicos y físicos y estamos como que en esa búsqueda de identidad, y sí es importante a lo mejor que no haya un psicólogo, pero que sí haya asignaturas o temas donde nos hablen de qué son las emociones, ¿no? De temas que tengan que ver con psicología, eso es importante. Perfecto. Pues esto sería todo de mi parte y agradezco mucho tu tiempo. Gracias por responder las preguntas. No, ¿de qué? Es un placer. Y bueno, gracias.